Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por sintonizar Radio Cultural Ayuntamiento 105.9. Soy Angélica Pol y estamos en Salud a tu alcance, un espacio donde le brindamos información para el cuidado de su salud y la de su familia. En un momento más vamos a platicar con el odontopediatra, el doctor Alejandro Mayorga, sobre la consulta para los pequeños con necesidades especiales sistémicamente. Y también, pues vamos a hablar más adelante también de la Semana Nacional de Vacunación, que será del 25 de abril al 2 de mayo, y también sobre un donativo que recibió el CIAM, esto de parte de un programa de Cambio por Cambio. Así que lo invito a que continúe en Radio Cultural Ayuntamiento. Salud a tu alcance. La entrevista. Prevenir es nuestra meta. Seguimos en Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 y me da mucho gusto saludar en cabina al odontopediatra, el doctor Alejandro Mayorga, y también gracias al directorio médico por hacer ese enlace con los especialistas. Muy buenas tardes, doctor, y bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Pues doctor, hoy prácticamente nos va a hablar de un tema pues bastante importante y pues explíquenos qué es la odontopediatría para iniciar. La odontopediatría o odontología infantil es la rama de la odontología, la cual se encarga de hacer tratamientos eficaces y eficientes en un niño y al mismo tiempo se trata de inculcar una actitud dental positiva. En este caso a mí siempre me gusta desglosar qué es la odontopediatría, qué se refiere a la definición como tal de odontopediatría, porque no solamente es hacer tratamientos en niños. Hay que tener en cuenta que los dientes de adulto y los dientes de niños no es un diente pequeño y un diente chiquito, sino que sus componentes histológicos, si nosotros los pudiéramos llegar a ver al microscopio, son completamente diferentes. Entonces debemos saber cómo vamos a tratar ese diente temporal y en cuanto a lo que se refiere a tratamientos eficaces y eficientes, quiere decir que nosotros debemos hacer los tratamientos bien y tratar de hacerlos lo más rápido posible. En niños debemos tener en cuenta que los periodos de atención tienden a ser muy cortos, entonces no van a tolerar un tratamiento como los que nosotros podemos llegar a hacer en adultos, que se tardan 1 hora, hora y media, 2 horas, porque los niños pierden ese periodo de atención, se desesperan, empiezan a ser más conscientes acerca de lo que está pasando en su boca y entonces la consulta se puede llegar a volver un caos. Por eso es que el tratamiento tiene que ser muy rápido. Para nosotros una cita larga tiende a ser de unos 30, a lo mucho 40 minutos. Y durante ese tiempo tenemos que cumplir con todo el tratamiento que necesite el paciente, de una forma segura, adecuada, y se tiene que estar inculcando una actitud dental positiva. ¿A qué nos referimos con actitud dental positiva? Es que normalmente, principalmente aquí en México, no hay cultura de la prevención y lejos de haber cultura de la prevención, siempre tratan de regañar a los niños. Entonces es muy común escuchar a los papás acerca de que si no te portas bien, te voy a llevar con el doctor y te voy a poner una inyección. Si no te portas bien, te voy a llevar al dentista y te voy a hacer que te quiten un diente. Eso nos pone a nosotros en un estigma muy feo porque efectivamente nos ven como una amenaza. La idea de inculcar una actitud dental positiva es que los pacientes no nos vean como una amenaza, que vean el tratamiento de una forma amigable. Yo siempre les platico cuando les estoy dando la definición de odontopediatría a mis alumnos acerca de que muchos de mis pacientes, lejos de ver el tratamiento como algo malo, cuando los papás ven que empiezan a tener un diente flojo, le dicen, te voy a llevar al doctor para que te quite el diente. Y muchos de mis pequeños se dicen, sí, que me lleven para que me quiten el diente. Entonces ahí el niño ya no lo está viendo como algo malo, como algo negativo, sabe que a fin de cuentas es por su salud, sabe cómo es la interacción en el consultorio, sabe que en el caso de quitar dientes a veces les damos refuerzos positivos y les decimos que la medicina es una nieve de limón y además de eso les damos un regalito, siempre les estamos dando elogios, entonces eso nos ayuda mucho para que los pacientes lo vean como algo amigable y que no sea una tortura el hecho de estar quitando dientes o haciendo tratamiento dental. Que es lo que tiene mucho temor, ¿no? Los niños, o la mayoría. Sí. Nosotros nos enfocamos mucho en tratar miedo y ansiedad. Entonces, mientras nosotros reducimos el miedo y la ansiedad,
permitimos formar un vínculo de confianza entre el paciente, entre los padres y nosotros, el staff del consultorio, para poder hacer el tratamiento de la mejor manera posible, de la manera más amigable posible y que realmente no lo vean como algo malo. Claro, y que en una siguiente ocasión el niño tenga ganas de ir, ¿no?, con el dentista y no miedo. Es correcto. ¿No? Y doctor, ¿a partir de qué edad debe acudir un niño por primera vez al odontopediatra? Normalmente nosotros nos basamos en las guías de la Academia Americana de Pediatría y en las guías de la Academia Americana de Odontopediatría, los cuales nos dicen que debemos acudir a su primer visita en el momento en el que sale el primer diente. El punto es que no todos nos estamos desarrollando al mismo nivel. Hay unos que se desarrollan más rápido que otros. Entonces, en este caso, se estableció un tiempo ideal para que podamos tener esa primera visita. Normalmente las academias nos dicen que tiene que ser a los 6 meses de vida o al primer año de vida. Porque ahí es cuando nosotros vamos a estar viendo cuáles son los primeros cambios que va a tener el bebé. Vamos a tener el proceso de dentición, va a tener las molestias por el proceso de dentición y en el momento en el que está erupcionando el primer diente debemos ya enfocarnos en la prevención para que no tengamos que hacer tratamientos operatorios. De forma normal siempre es de los 6 meses al primer año, pero existen condiciones especiales. Esas condiciones especiales es, por ejemplo, cuando los niños nacen con una anquiloglosia que no les permiten tener una lactancia normal, pues yo no me voy a esperar hasta los 6 meses para poder liberar la lengüita y que el paciente pueda comer. Entonces, en esas condiciones especiales los hemos llegado a ver a los 3 días de vida, pacientes con labio paladar hendido, igual mientras más pronto mejor para poder hacer una ortopedia prequirúrgica y que entren a la cirugía en las mejores condiciones. También en ocasiones hay ciertos remanentes embriológicos del desarrollo que en papás primerizos principalmente les llama mucho la atención y se preocupan porque ven bolitas en la boca del paciente. Entonces se preocupan, piensan que son infecciones, piensan que son hongos o que puede llegar a ser algo todavía peor. Me han llegado a preguntar que si no es un tumor o cosas así. Entonces nosotros tenemos que informarle acerca de todas las condiciones que pueden llegar a encontrar los recién nacidos para que sepan cuáles son las condiciones normales, calmarlos y ya desde ahí pues formar un vínculo para mantener ese niño libre de caries en un futuro. Así es. Y también preguntarle, doctor, ¿cuáles son los problemas dentales más comunes en la población infantil? Siempre que nosotros estamos hablando de niños, en la consulta nosotros nos preocupamos principalmente por caries. Y en este caso hay ocasiones en que las caries ni siquiera están producidas por dulces, porque todos tenemos ese estigma de que es la paleta, el chocolate, las gomitas los que nos pueden llegar a causar caries. En este caso, cuando nosotros hablamos de niños tan pequeñitos, hablamos de algo que se llama caries de la infancia temprana. Debemos tener en cuenta que la infancia temprana va del primer año a los 4 o 5 años de vida y a veces en niños de 1 año, yo siempre les digo a los papás, quiero pensar que no le están dando la paleta, no le están dando el refresco, las gomitas. Entonces en ese caso las caries se pueden llegar a desarrollar por alimentación. Yo siempre les digo que no es qué comemos, sino cómo lo comemos. Y en este caso puede ser las leches de fórmula, puede ser la leche de vaca. Y no es tanto que sean malos los alimentos son excelentes. Pero principalmente se relaciona a la alimentación nocturna. Cuando nosotros estamos despiertos, estamos produciendo saliva, estamos gesticulando y todo eso me está ayudando a hacer una autolimpieza de la boca. Cuando los pequeños se van a dormir con el biberón o con el restito de leche, no tanto es si tomó mucha leche o si tomó poca leche. Es con el traguito con el que se quedan en la boca, que a 36 grados se fermenta, forma ácido láctico y hace que todos los dientes se vayan cayendo a pedazos. Yo siempre les digo un ejemplo. Si nosotros tomáramos ese ácido láctico y lo pusiéramos en un frasco y ponemos tornillos, en 60 días se acaban los tornillos. Entonces el grado de desmineralización debido a la alimentación nocturna es muy grave. Y por ende, pues tratar a esos pacientes que todavía no tienen el desarrollo cognitivo adecuado, de acuerdo a la edad, es mucho más complicado. Principalmente es la caries y ya conforme van creciendo, pues son problemas de alineación, apiñamiento, cosas así. Así es. Y doctor, ¿por qué es importante cuidar los dientes de leche si se van
a caer. Eso es la justificación que yo siempre les pongo. Les digo, todos los papás siempre nos dicen eso acerca de, se le va a caer el diente, pues quíteselo, no le haga nada, va a salir el otro. Y la verdad es que es de lo más preocupante, porque nosotros, yo siempre les digo, el primer diente temporal sale a los 6 meses de vida. Y el último diente temporal se va a caer hasta los entre 10, 12 años, dependiendo del crecimiento de cada uno de los pacientes. El diente no me sirve tanto para que yo pueda sonreír y verme bonito. O sea, en este caso a los niños les sirven los dientes para poder masticar, para poder formar un bolo alimenticio, y mientras estén teniendo todos esos nutrientes van a poder crecer y desarrollarse de manera adecuada. Entonces no es nada más un diente que se cayó. Si se cayó, lo quitamos. Hay que tener en cuenta que va a pasar mucho tiempo sin tener el sistema estomatognático, o sea, los dientes para poder masticar. Pueden llegar a tener desnutrición, no van a rendir en la escuela, no van a crecer. El desarrollo de forma general se va a ver limitado debido a que no tienen bien los dientes. Tenemos muchos casos de niños de caries de la infancia temprana donde definitivamente, a pesar de todos los suplementos que el pediatra le está mandando, no pueden subir de peso porque no toleran los alimentos. A veces hasta el agüita que quieren estar consumiendo les genera mucho dolor. Entonces, en esos casos, nosotros rehabilitamos, y una vez que está rehabilitado, les digo, a mí siempre me encanta volver a ver a los niños, ya que se recuperaron, ya regresan con los brazos más llenitos, las piernitas, se ven más despiertos. Entonces, realmente la justificación es eso, o sea, los dientes nos sirven realmente para la nutrición y para el desarrollo integral del pequeño. Sobre todo a esa edad, como bien menciona, ¿no? No es solamente, ay, quíteselo y ya le va a salir otro finalmente, ¿no? Porque eso es muy común y muy frecuente entre los padres de familia. Normalmente siempre me dicen, si se lo quitamos, tenemos que ver qué es lo que pasa con el diente definitivo. O sea, sí, claro, los dientes temporales me están guardando el espacio del diente definitivo, pero lo realmente importante es que el paciente pueda comer y nutrirse. Ya el espacio, después vamos viendo cómo se puede hacer el manejo del espacio, cómo podemos recuperarlo o no perderlo, pero lo importante es que el paciente pueda comer y desarrollarse. Así es. Y también, doctor, preguntarle qué técnicas utiliza precisamente para que los niños pierdan el miedo al dentista, ¿no? Depende mucho, porque la odontopediatría es muy amplia. O sea, nosotros podemos ver a niños recién nacidos hasta niños de 12, 13, 14 años. Entonces, odontopediatría se considera incluso hasta los 18 años. Entonces, no es el mismo abordaje el que tenemos en pacientes grandes al que podemos llegar a tener en pacientes pequeños. Normalmente en pacientes que son menores de 3 años, el lenguaje no se ha desarrollado todavía, no tenemos la comunicación. Entonces, ahí me baso mucho del apoyo de mamá y papá. Entonces la técnica de revisarlos es completamente diferente. El tono de voz que utiliza mamá, debido a que ya los conoce, los puede llegar a calmar. El contacto físico que tienen con mamá mientras nosotros estamos haciendo el tratamiento o la revisión. Ya cuando son niños un poquitito más grandes, donde ya se puede establecer la comunicación, nosotros siempre nos basamos en algo que se le llama aproximaciones sucesivas. ¿Qué quiere decir? Que nosotros identificamos el miedo y la ansiedad del paciente, investigamos por qué tiene ese miedo y ansiedad y poco a poco nos vamos acercando explicándoles qué es lo que le vamos a hacer, cómo lo vamos a hacer. Lo podemos explicar mediante modelos, lo podemos explicar con juguetes o con los mismos padres o hermanos que me ayudan a modelar la conducta del paciente, debido a que todos los niños aprenden por medio de imitación. Entonces nosotros reforzamos esas neuronas espejo al ver que estamos atendiendo al hermano mayor y el hermano pequeño me está viendo que no molesta nada, que aparte, como habíamos mencionado, le estamos dando los premios, me permite ir reduciendo ese miedo y ansiedad para que el paciente se deje hacer el tratamiento. Ahora, también depende mucho, principalmente de ese desarrollo cognitivo. Tenemos pacientes de 12, 13 años, o a veces yo les digo mis niños grandes, tengo mis niños grandes que llegan a tener hasta 55 años, con algún tipo de discapacidad cognitiva, donde nosotros debemos identificar cuál es el grado de desarrollo y a lo mejor él entiende hablándole como si fuera un niño de 4 o 5 años. Entonces nos ponemos a jugar con ellos, hablamos con ellos, identificamos cuáles son sus miedos y una vez que podemos formar ese vínculo de confianza, podemos hacer el tratamiento. Entonces realmente depende mucho del desarrollo cognitivo.
Muy bien. Y también, precisamente en ese tema, ¿qué se considera un paciente pediátrico con necesidades especiales en odontología? Aquí en este caso yo creo que no tanto es en odontología. Lo que nosotros nos estamos refiriendo es un paciente pediátrico con necesidades especiales de salud. Yo siempre en muchos de los cursos que hemos llegado a dar o simplemente en las clases, les digo que la operatoria dental que nosotros vamos a hacer en un paciente sistémicamente comprometido a la operatoria dental que voy a hacer en un paciente completamente sano es exactamente lo mismo. Lo único que cambia son las condiciones en las cuales yo lo voy a hacer. Entonces, en este caso se considera un paciente que tiene necesidades especiales de salud, si tiene algún tipo de cardiopatía congénita, si está cursando por tratamiento de quimio y radioterapia, si tiene algún tipo de discapacidad sensorial, motora, auditiva. Entonces, todos los tratamientos y más que nada el enfoque se va a modificar para que yo pueda hacer el tratamiento dental sin afectar el desarrollo sistémico de la propia enfermedad y lejos de afectarlo, que todo vaya mejorando. ¿Y cómo se maneja, por ejemplo, la ansiedad o el comportamiento en pacientes con algún tipo de discapacidad? Es un tema muy, muy amplio porque hay que tener en cuenta que los pacientes con discapacidad son muchas las discapacidades que pueden llegar a presentar. Puede ser sensorial, puede ser motora, puede ser cognitiva, auditiva. Entonces, dependiendo de cada una de esas discapacidades, nosotros vamos a dar un enfoque diferente. Por ejemplo, uno de los ejemplos más simples son los pacientes que llegan a tener hipoacusia. Si definitivamente es una hipoacusia severa donde no escuchan nada, no puedo establecer una comunicación. Si no hay comunicación, no hay vínculo y por lo tanto debemos hacer el tratamiento con técnicas avanzadas de manejo de comportamiento, como sedación o anestesia general en el peor de los casos. Si es una hipoacusia moderada, leve, a veces pueden llegar a tener algún tipo de aparato auditivo o incluso implante coclear. Y en este caso, las adecuaciones que nosotros hacemos para poder hacer el tratamiento es que les indicamos a los papás que tenemos que apagar los aparatos porque la vibración de los aparatos que nosotros utilizamos con los aparatos auditivos causan interferencia y entonces hacen que se escuche un ruido terrible que no permite que el niño pueda cooperar de manera adecuada. Ahí las adecuaciones que hacemos en el caso de hipoacusia es que normalmente nos quitamos algunos de las barreras de protección para que se pueda establecer una comunicación no verbal, para que puedan leer mis labios, para que puedan ver mi expresión facial y entonces me permita poder hacer el tratamiento. Dentro de alguna otra condición especial, pues no sé, pueden ser los pacientes con cardiopatías congénitas, donde yo no le puedo hacer el tratamiento de manera normal. No puedo llegar, verlo y decirle, sí, claro, o sea, vamos a hacer la limpieza y así como está. Debemos conocer que la relación que existe entre las bacterias que viven en la boca es muy estrecha a las malformaciones del corazón. Entonces, en esos casos, antes de hacer cualquier tipo de procedimiento que involucre sangrado, debemos dar una profilaxis antiendocarditis. En el caso de pacientes con quimio y radio, debemos valorar cuáles son sus valores de biometría hemática y además en qué ciclo de la quimioterapia está para poder hacer el tratamiento sin afectar a la quimio o el estado de inmunosupresión del paciente. Cuando no se trata de una discapacidad cognitiva, tengo pacientes que llegan en silla de ruedas y llegan, me saludan, entienden, se sientan, entonces realmente ahí el manejo no es tanto. Debemos identificar cuál es el tipo de discapacidad para saber cuál es el manejo que nosotros tenemos que estar dando. Muy bien. Doctor, vamos a ir a un corte de estación y enseguida volvemos. Seguimos en Radio Cultural Ayuntamiento 105.9 y seguimos platicando con el odontopediatra, doctor Alejandro Mayorga. Y doctor, bueno, ¿qué mensaje le daría a los padres de familia que tienen hijos con necesidades especiales sobre la atención dental? Bueno, eso es algo muy importante. Yo siempre he sido partidario de hacer menos es hacer más. Entonces la prevención es lo mejor que puede existir. En ocasiones cuando tenemos algún pequeño con alguna condición especial de salud, sabemos que tenemos muchísimas terapias, muchísimos estudios, consultas con muchos especialistas y a veces por eso dejamos de lado el cuidado bucal.
En este caso, en el momento en el que reciban algún tipo de diagnóstico acerca de estos pacientes, es acercarnos con nuestros propios pediatras, con los médicos que están tratando a nuestros pequeños, para que nos puedan orientar a qué especialista es al que tenemos que ver, y nosotros podemos establecer técnicas de prevención para que no tengamos que llegar a ser operatoria muy complicada, que de por sí ya por la condición especial de salud lo va a ir complicando cada vez más. Entonces siempre acercarnos a nuestros pediatras, preguntarles, buscarnos en el directorio médico para que nosotros podamos establecer esas pautas de prevención. También algo muy importante es que debemos seleccionar a un odontopediatra en este caso, que si tiene algún tipo de necesidad especial de salud, mi pequeño, que tenga una preparación hospitalaria. Porque pues no es lo mismo, le digo, hacer la operatoria en un paciente completamente sano, hacer una operatoria en un paciente que tiene alguna condición especial de salud. Entonces ahí sí el ámbito hospitalario nos prepara para poder hacer el tratamiento de manera adecuada en este tipo de pequeños. Muy bien. Y también, doctor, preguntarle cómo ha visto precisamente pues esta cultura de la prevención. ¿Está avanzando? ¿Los padres de familia cada vez se están preocupando más por la salud bucal de sus hijos? Sí, en la actualidad sí está avanzando mucho el tema de prevención, todo en general, o sea, las redes sociales nos están vendiendo cuerpos esculturales, salir a correr, hacer ejercicio, entonces el tema de cuidado de salud es algo muy importante. Todos esos papás que de por sí se cuidan también tienden a buscar esa prevención en los niños. Entonces, sí es, en esos casos, sí se ve que los llevan desde el primer cambio que llegan a tener en la boquita, se establecen pautas, y una vez que se establecen pautas, son papás que son muy apegados al tratamiento preventivo. Les enseñamos cómo se tienen que cepillar, con qué pastas, qué aditamentos, todo lo compran, y entonces sí nos ayuda mucho a que la consulta sea mucho más amigable, teniendo citas de limpiezas y aplicaciones de fluoruro. También tiene que ver mucho con un ámbito sociocultural, porque por otro lado, hay familias que pueden llegar a tener 4 o 5 hijos y a lo mejor no tienen el cuidado suficiente como para poder estar cuidando a cada uno de ellos. Ahí no se pueden establecer tantas pautas de prevención. Entonces, en esos casos sí es cuando me llegan ya después de 4 o 5 años que nunca han visitado a un dentista y realmente van porque ya tienen un problema. Entonces, sí vamos avanzando en cuanto a prevención, pero sí afecta mucho el nivel sociocultural. Muy bien. Y doctor, antes de entrar al aire nos platicaba un poquito de lo que ve comúnmente, ¿no?, en la consulta. En ese sentido, no sé si nos pueda platicar qué es lo que más encuentran, lo que más le llega. Lo que más hacemos, o sea, todo lo que nos llega, yo disfruto la odontopediatría. El contacto con los niños, con los papás, para mí es increíble. Lo que más llegamos a hacer es odontología del bebé. Nos llegan muchos bebés chiquititos de días, hay otros que pueden llegar ya a los 6 meses al año. Disfruto mucho de jugar con ellos antes de hacer la revisión, es lo que más comúnmente vemos. Lo que hablábamos acerca de caries, que es lo que más nos llega a llamar la atención, eso también lo vemos mucho. La odontología restauradora en la actualidad, en odontopediatría ha avanzado muchísimo. Antes era común ver a los niños con los dientes de metal. En la actualidad ya podemos nosotros hacer tratamientos estéticos sin ser tan invasivos como los tratamientos que se hacen de circonia. Vemos también a pacientes ya en una etapa de recambio dental, cuando empiezan a caerse los dientes temporales y empiezan a salir los definitivos. Hacemos manejo del espacio con ortopedia craneofacial, colocamos aparatos, interceptamos hábitos para que el desarrollo se dé de manera adecuada y lleguen a los 13, 14 años mudando el último diente temporal y que todos los dientes estén alineaditos. Entonces no quiere decir que están chuecos, que no vamos a hacer nada y que van a llegar a los 13, 14 años y sí o sí tienen que utilizar brackets. Nosotros podemos intervenir en edades tempranas para poder ir mejorando poco a poco esas condiciones. Y también lo que habíamos hablado un poquito aquí, tiene que ver también mucho el trauma dental. El traumatismo dental es mucho la consulta que nosotros tenemos en el día a día. Puede llegar a pasar desde pacientes que son muy pequeñitos, que están aprendiendo a gatear y se les caen cosas encima o se resbalan y se pegan directamente sobre el piso, que pueden llegar a fracturarse las raíces o se puede llegar a necrosar el diente.
hasta casos más complejos, lo que platicábamos acerca de las hamacas, que se enreda el diente sobre la hamaca y el niño está jugando y sale volando un diente definitivo, un diente temporal. Se pueden llegar a cortar el labio, la lengua. Pacientes que vienen de vacaciones aquí a Cancún y los niños no tienen tanto cuidado y nosotros tampoco, donde se avientan en los toboganes y se llegan a romper los dientes. Entonces también el tema de trauma es algo que vemos muy comúnmente en la consulta. Muy bien. Doctor, recomendaciones generales para padres de familia. Recomendaciones generales, no piensen que son dientes temporales y que se le van a caer. Hay que tener en cuenta que son dientes temporales. Sí, se le van a caer, pero nos ayudan para poder nutrirnos. Lo que nosotros necesitamos es que el desarrollo se dé de manera lo mejor posible. Entonces, tengan una cultura de prevención en cuanto a esos dientes temporales. Acérquense a los pediatras, pregunten recomendaciones, pueden buscarnos, pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y pues nosotros estamos encantados de poder ver a sus pequeños. Muy bien. ¿Algo más que nos quiera compartir, doctor? Pues no sé, ¿qué más quieran preguntar? Algo más que nos quiera compartir en cuanto a estas recomendaciones. Ya nos dijo pues la edad pues indicada para que puedan acercarse con los odontopediatras. No sé si nos dice cuáles son sus redes. Redes sociales. Redes sociales, ¿cómo lo encuentran? En Facebook estoy como mi odontopediatra Cancún y en Instagram estoy como odontopedia-Cancún. En Google también pueden googlear mi nombre, Alejandro Mayorga, y ahí les van a salir todas las recomendaciones y la ubicación en donde estoy actualmente. Esas son las principales redes sociales. Muy bien. Pues muchísimas gracias de nueva cuenta al odontopediatra doctor Alejandro Mayorga por compartirnos este tema tan importante el día de hoy y gracias al directorio médico por hacer este enlace con los especialistas. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias.